En la figura, el triángulo PQR es isósceles, con PR igual a QR igual a X. Entonces, tenemos acá X y X. PQ vale 3 y PS es una bisectriz. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ok, entonces analicemos la pregunta 1. Nos dice, los triángulos PQS y PRS son isósceles. ¿Cómo vamos a determinar esto? De la siguiente forma. Si tenemos que este ángulo es 36 y este triángulo es isósceles, entonces estos dos ángulos deben medir lo mismo. Como tenemos 36, lo que nos falta para llegar a 180 equivale a 144, y lo repartimos en dos segmentos iguales, por lo tanto nos da 72 para cada lado. Pero como ese ángulo tiene una bisectriz que es PS, y en total vale 72, sería 36 para cada lado. De esta forma entonces tenemos 72, 72, 36. Ahora nos fijamos en lo siguiente. En este triángulo, el PSR, nosotros solamente tenemos dos ángulos, 2, 36. Hacen en total 72 y lo que nos falta para llegar a 180 equivale a 108 grados. Y eso entonces es lo que vale el tercer ángulo. Por suplemento siguiente, dado que en total hacen 180, entonces el suplemento de 108 es 72. Y tenemos entonces todos los ángulos. Ahora, la información 1 nos decía que los triángulos PQS y PRS son isósceles, y eso es efectivo, puesto que PSR tiene dos ángulos iguales y PSQ también tiene dos ángulos iguales. Así que ambos son isósceles. Esa información es verdadera. Veamos la información 2. El triángulo PQR es semejante con el triángulo QSP. Entonces el PQR, que es el grande, y el QSP, que sería este pequeño, tienen los mismos ángulos. Pero eso no quiere decir que la información sea verdadera inmediatamente, porque nos tenemos que fijar en el orden en que están los ángulos. Entonces, en el PQR, que es el triángulo grande, veamos el orden de los ángulos en ese orden, valga la redundancia, PQR. Entonces sería 72, el Q sería 72 también, y el R sería 36. Entonces están en el orden 72, 72, 36. Y para que la información sea verdad, entonces QSP tiene que estar en el mismo orden. Y en el QSP efectivamente 72, 72, 36. Así que como están en el mismo orden, entonces la información es verdadera. Y si el orden fuera incorrecto, la información es falsa. Ahora veamos la información 3. X sobre 3 es igual a 3 sobre X menos 3. Ya, para ello vamos a obtener entonces los lados que nos faltan en estos triángulos. Fijémonos, por ejemplo, que este triángulo de acá es isósceles y estos dos son los ángulos iguales. Luego, este lado tiene que ser igual con ese lado. Entonces esto vale 3. De igual forma, en este otro triángulo, que es isósceles, estos son los ángulos iguales. Entonces los lados iguales deberían ser ese con ese. Así que si ese vale 3, este vale 3. Como todo en total vale X y este segmento vale 3, entonces esto equivaldría al total X menos este segmento que vale 3. Entonces de esa forma tenemos que eso vale 3 y esto vale X menos 3, siendo en total el valor X. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? Con el teorema de Apolonio, o también conocido teorema de bisectrices. Entonces, como quieran llamarle al teorema, lo que nos dice es lo siguiente. Cuando tenemos una bisectriz, se tiene que la división de ese segmento con ese segmento es equivalente a la división de ese segmento con ese segmento, solo cuando hay una bisectriz. Entonces tenemos que X sobre el de abajo, que sería 3, es igual a este 3 de acá, sobre este segmento de abajo, que sería X menos 3. Y es precisamente lo que nos plantea la pregunta 3, así que también es verdadera. Las correctas serían entonces todas, alternativa E.